Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de conceptos básicos de las matrices. Se llama matriz a una disposición rectangular de números reales a los cuales se les denomina elementos de la matriz. Cada elemento se representa con dos subíndices. El primero va a indicarnos la fila en la que se encuentra el elemento y el segundo la columna. Así, aquí tenemos una matriz que tiene m filas. Las filas son las líneas horizontales, estas son las filas, 1, 2, 3, hasta la fila m, y las columnas son las líneas verticales. Tenemos n columnas en esta matriz. Cada elemento se representa, como hemos dicho, con dos subíndices. El primero de esos subíndices indica el número de la fila en el que se encuentra y el segundo el número de la columna. Por ejemplo, este elemento, el A32, sería un elemento que está en la tercera fila y en la segunda columna. Al número de filas por columnas de la matriz se le llama dimensión de la matriz. Si la matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, a ese número, que coincide en filas y columnas, se le denomina orden de la matriz. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición en cada una de ellas son iguales. Se llama matriz de orden m por n, entonces, a todo conjunto de m por n elementos del tipo A sub ij, dispuestos en m líneas horizontales que llamamos filas y n líneas verticales que llamamos columnas, de la siguiente forma. Abreviadamente se expresa como A, esto se escribe entre paréntesis o entre corchetes, y cada elemento, cada término se representa con dos subíndices. I representa a la fila, donde está el elemento, y J a la columna. Por ejemplo, el elemento A sub 2, 5 será el elemento de la fila 2 y de la columna 5. La dimensión de la matriz es el número de filas y de columnas que tiene la matriz y se representa por m por n. Si la matriz tuviera el mismo número de filas y de columnas, que llamaríamos matriz cuadrada, ese número igual de filas y columnas se llamaría orden de la matriz. Tipos de matrices. Matriz fila es aquella que tiene una sola fila y cualquier número de columnas. Por ejemplo, esta tiene una fila y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Matriz columna, al revés, la que tiene una única columna y un número cualquiera de filas. Esta, por ejemplo, tiene 3 filas y una sola columna. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que tiene igual número de filas y de columnas. Cuando hablamos de la dimensión de las matrices cuadradas, m y n obviamente es el mismo. Y se suele hablar de orden. Se suele hablar de matriz cuadrada de orden m o de orden n, atendiendo a este número tanto al número de filas como al de columnas, ya que es igual. Esto es una matriz cuadrada porque tiene 3 filas y 3 columnas. La diagonal que va de izquierda a derecha, que es esta, se le denomina diagonal principal. Y a la diagonal que no es principal, a la otra, se le denomina diagonal secundaria de la matriz. Matriz simétrica. Es una matriz cuadrada que verifica que cada elemento A sub ij es igual a cada elemento A sub ji. Es decir, es aquella matriz que es igual a su traspuesta. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz, esta matriz es simétrica porque si yo cambio lo que son filas, las paso a ser columnas, me da la misma matriz. Tenemos exactamente la misma matriz. Se dice que esta matriz es una matriz simétrica. Llamamos matriz antisimétrica cuando también a las matrices cuadradas tales que esa matriz es la opuesta de la traspuesta. Es decir, por ejemplo, esta matriz. Si yo cambio lo que son filas por columnas, yo tengo esto que es una fila, lo paso a columna, esto que es una fila lo paso a columna, y esto que es una fila lo paso a columna, pero con signo contrario al que tienen en esta matriz. Es decir, en vez de ser 0, 2, menos 4, la columna sería 0, menos 2, 4. En vez de ser menos 2, 0, 3, la columna sería con signo contrario, 2, 0, menos 3. Y por último, en vez de ser 4 menos 3, 0 la columna, sería menos 4, 3, 0.
esta matriz se dice que es antisimétrica. Matriz nula. Es una matriz en la que todos los elementos son nulos, es decir, son el cero. Matriz nula es aquella en la que todos los elementos son nulos. Aquí tenemos una matriz, es decir, 0, una matriz nula de dimensión 3×3 o de orden 3, y aquí tenemos una matriz nula de dimensión 3×2. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Es decir, tenemos que todos los elementos que no están en esta diagonal son 0, tanto por encima como por debajo de la diagonal principal. Matriz unidad o matriz identidad. Es una matriz diagonal cuya diagonal principal son todos los elementos 1. Esta es la matriz identidad de orden 3. Una matriz cuadrada donde todos los elementos son 0 excepto los de la diagonal principal que son 1. Si nosotros queremos la matriz diagonal, la matriz identidad de orden 2, pues sería 1, 0, 0, 1. Los elementos de la diagonal principal son 1 y todos los demás son 0. Matriz triangular superior. Es una matriz donde todos los elementos por debajo de la diagonal son 0. Ahí tenemos que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos, son 0. Es decir, los números están por encima, por eso se llama superior, de la diagonal principal. Y matriz triangular inferior es una matriz donde todos los elementos por encima de la diagonal principal son 0, es decir, los números están por debajo de la diagonal principal. Todos los elementos por encima son 0 y los números están por debajo de la diagonal principal. Operaciones con matrices. Vamos a ver 3 operaciones con matrices. La transposición de matrices, la suma de matrices y el producto de una matriz por un número real. Matriz transpuesta. Dada una matriz de dimensión m por n, A igual a A sub j, se denomina matriz transpuesta de A y se representa por A elevado a t a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas en la matriz A. O viceversa, las columnas por las filas. Por ejemplo, yo tengo esta matriz, bueno, luego lo veremos un ejemplo. Yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4. La matriz transpuesta sería lo que es una fila, lo paso a ser columna, y lo que es una fila lo paso a ser columna, o al revés. Lo que era una columna lo paso a ser fila. Propiedades, luego las veremos más. La transpuesta de la transpuesta es la propia matriz. Y de una matriz A siempre existe su transpuesta y además es única. Ahí tenemos un ejemplo de transpuesta. Esta es 2×3 de dimensión y la transpuesta, pues la dimensión es la contraria, 3×2. Bien, propiedades entonces. Para la matriz A, la transpuesta de la transpuesta es la propia matriz. Eso ya lo vimos antes. Segundo, para una suma de matrices, la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. Para la matriz A y el número real K, la transpuesta de la matriz K por A es K por la matriz transpuesta de A. Y esta es importante. Para dos matrices A y B, la transpuesta del producto es igual a la transpuesta de B multiplicado por la transpuesta de A. Esta es importante que la recordemos. Es al revés, la transpuesta de B por la transpuesta de A. Suma y diferencia de matrices. La suma de dos matrices, A igual a A sub j, B igual a B sub j, que tienen la misma dimensión, es otra matriz, S igual a S sub j, de la misma dimensión que los sumandos. Y con un término genérico que se haya sumando los términos respectivos de las matrices A y B. La suma de las matrices A y B se denota por la matriz A más B. Solo se pueden sumar matrices de la misma dimensión. Y se suman elemento a elemento. Así, esto sería 1 más menos 1, menos 2 más 1, 3 más 2 y 0 más 1. Esta sería la matriz suma. 0 menos 1, 5, 1. Es decir, sumamos los términos que ocupan la misma posición en cada una de las matrices. Término a término. Si las matrices no tienen la misma dimensión, esto es una matriz 2×2 y esto es una matriz de 2 filas y una columna,
como las dimensiones no son las mismas, no se pueden sumar. Por lo tanto, para sumar dos matrices, estas han de tener la misma dimensión. La diferencia de dos matrices se representa por A menos B y se define como la suma de A con la opuesta de la matriz B. Propiedades de la suma de matrices. Sean A, B y C tres matrices de la misma dimensión. Ante todo, la suma de matrices es una operación interna. ¿Qué significa eso? Pues que la suma de matrices me va a dar una matriz. Es decir, el resultado de la suma es un elemento que es otra matriz de la misma dimensión que las matrices sumadas. Además de esta propiedad, tiene las siguientes propiedades. Asociativa. Si A y C mayúsculas son matrices, si yo sumo A la matriz suma B más C, es lo mismo que asociar A más B y sumarlas, y al resultado sumarle la matriz C. Conmutativa. A más B es igual a B más A. Existencia del elemento neutro. Es la matriz nula. Este 0 indica la matriz nula. Si yo a la matriz A le sumo la matriz de la misma dimensión nula, es igual que la matriz nula de la misma dimensión que A más A, y es igual a A. Por lo tanto, el elemento neutro es la matriz nula, de la misma dimensión que la matriz A. Elemento opuesto. Si yo tengo una matriz A, siempre existe una matriz menos A, que al sumarla me da la matriz nula, es decir, el elemento neutro. La matriz opuesta se obtiene cambiando los signos de todos los elementos de la matriz A. Producto de un número real por una matriz. Para multiplicar un número real por una matriz, se multiplica cada uno de los elementos de la matriz por dicho número real. Es decir, si A es igual a A sub i j, K por A sería multiplicar cada término A sub i j por ese número real. ¿De acuerdo? Luego, si yo quiero multiplicar un número por una matriz, tendré que multiplicar cada uno de los elementos de esa matriz, de los términos, por ese número. Propiedades. Llamemos A y B mayúscula a dos matrices de la misma dimensión. Y K minúscula y H minúscula serán dos números reales. Propiedad distributiva de la suma de matrices respecto al producto por un número real. K multiplicando a la suma de las matrices A y B es igual a K por A más K por B. Distributiva de la suma de números respecto al producto por una matriz. K más H, que son una suma de números por la matriz A, sería K por A más H por A. Elemento neutro es la matriz identidad del orden adecuado o de la dimensión adecuada. La matriz unidad o matriz identidad multiplicada por la matriz A es lo mismo que A multiplicado por la matriz identidad y es lo mismo que la matriz A. Y la asociativa mixta, K multiplicado por H por la matriz A, entre paréntesis, es lo mismo que multiplicar los dos números K por H y al resultado, al número que se obtenga como resultado, multiplicarlo por la matriz A. El conjunto de las matrices de dimensiones m por n con las operaciones suma y producto por un escalar, por un número, que hemos definido aquí, tiene estructura de espacio vectorial. Es decir, las matrices se comportan como vectores y los vectores se comportan como matrices. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.